¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto recibirles aquí en el Colegio Comprender. Vamos a dar continuidad y estamos listos al curso Teoría del Delito para la Práctica Real. Nos da mucho gusto contar con la presencia del doctor Eric Allende Alonso el día de hoy para abordar el tema de nuestra sesión de hoy. Les comento que el maestro Eric es maestro en Derecho Procesal Penal, maestro en Derechos Humanos, es doctor en Derecho, es especialista en Derechos Humanos, además de ser juez de control del sistema procesal penal acusatorio en la Ciudad de México. Y pues, doctor Eric, un gusto recibirlo aquí en el colegio. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz. Adelante, maestro. Muchas gracias. Pues agradezco como siempre la invitación del colegio para venir a platicar con ustedes pues diversos temas en este caso de la teoría del delito. Y pues les agradezco como siempre esta invitación y pues sin más me gustaría ya dar inicio porque son 2 horas y son muchísimos los temas que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a hablar de 2 temas en particular, la tentativa, así como autoría y participación. Son temas muy extensos. Si nos pusiéramos a platicar de estos, pues podríamos llevarnos horas y horas y horas hablando del tópico, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ser lo más claros, lo más precisos posibles sobre el contenido de los tópicos. Vamos como siempre, a tratar de incluir algunas cuestiones de práctica, algunos ejemplos que puedan servir a todos ustedes, pues para razonar sobre lo que estamos comentando el día de hoy. Sin más, compañeros, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el tema de tentativa. Es un tema relevante, ¿no? Se presenta todos los días en el ámbito de nuestro trabajo, de la labor que todos y cada uno de nosotros desarrollamos como abogados. Este tema, diario nos encontramos con asuntos de esta naturaleza, donde pues en muchas ocasiones la discusión que se lleva a cabo en las salas de oralidad, en las salas de juicio, pues es sobre los aspectos dogmáticos que tienen que ver con esta figura. En el caso que nos ocupa, bueno, como les digo, en mi práctica profesional y en la práctica que llevo todos los días, pues se presenta diversos asuntos, diversos casos donde el debate se centra en establecer si estamos ante un delito tentado, si estamos ante un delito consumado, si nos encontramos ante una tentativa de homicidio, una tentativa de feminicidio, nos encontramos ante un delito de violencia familiar o bien ante uno de lesiones calificadas, etcétera. Las discusiones son ríspidas y la idea es que, pues, en el caso, la idea es que podamos aportar los elementos dogmáticos que ustedes puedan utilizar en este tipo de debates que se llevan a cabo en las salas de oralidad para que las discusiones que se lleven a cabo, repito, pues tengan mayor calidad. Vamos a tocar algunos aspectos. Como les digo, no me va a dar tiempo, desafortunadamente, en 2 horas de expresar todo lo que quisiera con relación a la tentativa o de tocar el tema con la profundidad que yo quisiera, pero vamos a tratar de poner al menos los aspectos más básicos. Miren, primeramente, establecer la tentativa, vamos a definirla como una extensión del tipo penal. ¿A qué me refiero con que es una extensión del tipo penal? Me preguntan por ahí si voy a compartir las diapositivas. Claro que sí las voy a compartir. Nada más permítanme, lo voy a hacer al final de la clase o si no, a más tardar en la clase siguiente para que puedan tenerla ahí a la mano. No se preocupen por eso. No es necesario que estén anotando lo que aparece en las diapositivas. Lo vamos a compartir. Pero sí me gustaría más que les digo, pues que de alguna manera tengamos una discusión sobre este tema. Voy a poner algunos ejemplos. Ustedes me gustaría que dieran sus puntos de vista
y a partir de ahí, pues ir generando condiciones para que esto sea un intercambio de ideas entre ustedes y entre todos nosotros, ¿no? Bueno, como les dije, conceptualmente la tentativa es una extensión del tipo penal o una forma imperfecta de ejecución del delito. Acabo referencia, y eso lo comento muchas veces en las audiencias que me toca presidir, acabo referencia con eso, que es una extensión o una forma imperfecta de ejecución del delito. Compañeros, cuando hablamos de tentativa, hablamos de un delito que no pudo llegar a consumarse, que se quedó en la etapa de ejecución y no pudo producir el resultado exigido en el tipo penal. Esto es un hecho que no cumple todos los elementos del tipo penal. Y específicamente, ¿cuál es el que no cumple? El resultado material exigido por el tipo penal, o vamos a ver en algunos casos, no se llega a ejecutar la conducta prevista por el tipo penal. Cuando hablamos de una tentativa de homicidio, no pudo llegar a ejecutarse la pérdida de la vida de la víctima. Cuando hablamos de una tentativa de violación, no pudo ejecutarse la realización de cópula por vías violentas. Cuando estamos hablando de una tentativa de secuestro, no logró concretarse la restricción de la libertad personal o privación de la libertad personal. Entonces, por eso decimos que es una forma imperfecta de ejecución. Se concretan diversas etapas del iter criminis. Aquí tenemos a la vista en la lámina que tienen ustedes aquí en pantalla, cuáles son estas etapas, ¿no? Se ejecutan estas etapas del iter criminis e incluso se llega a la fase externa de ejecución, pero no se produce el resultado típico. En ese caso, el legislador ha considerado que estos actos que implican una ejecución ya de diversas conductas que ponen en peligro un bien jurídico tutelado deben sancionarse. Ustedes dirían, pero ¿cómo se van a sancionar si en estos casos no se ejecutaron todos los elementos del tipo penal? ¿Cómo le vas a aplicar el tipo penal del que priva de la vida a otro si no se privó de la vida a ninguna persona? ¿Cómo le vas a aplicar el tipo penal al que realice cópula con otra persona por vías violenta o por medio de la violencia si no se realizó la cópula? ¿Cómo le vas a, en un momento dado, a sancionar a una persona que le vas a aplicar el tipo penal al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodera de una cosa mueble ajena, delito de robo, si no hubo ese acto de apoderamiento? Compañeros, la respuesta: ¿cómo podemos sancionar a quien no logró su cometido? Mediante la fórmula de la tentativa. La fórmula de la tentativa. El legislador en estos casos no quiso establecer en qué asuntos sí se presenta la tentativa, en qué asuntos no, y establecer para cada uno de los delitos cuándo sí es posible y cuándo no es posible. Estableció más bien en la parte general una fórmula. Nos pregunta Vicente Martín, ¿cuál es el criterio para determinar la tentativa? Ahorita lo vamos a comentar. ¿Qué es lo que dice el legislador en estos casos? Establece una fórmula para sancionar esas conductas que, si bien no concretizan el tipo penal, sí, por no presentarse el resultado típico, sí ponen en peligro los bienes jurídicos, se pone en peligro la vida de la persona, se pone en peligro la libertad sexual de la persona, se puso en peligro el patrimonio de la persona, se puso en peligro la libertad sexual de una persona, la libertad personal de una persona. En esos casos, repito, sí es posible la sanción mediante la fórmula de la tentativa. Y por eso decimos que la tentativa es una extensión del tipo penal. ¿Por qué? Porque a través de esta fórmula, que repito,
es un artículo seguramente de la parte general del Código Penal, si se cumplen ciertos requisitos, se puede sancionar una conducta de esa naturaleza. Ahorita vamos a ver cuáles son esos requisitos. Es por eso que, repito, la tentativa extiende el tipo penal. Sanciona aquellas conductas que no producen el resultado, pero que sí ponen en peligro el bien jurídico tutelado. En este caso, decimos, esta tentativa se ubica en la fase de ejecución del iter criminis. ¿Cuáles son estas fases de ejecución? Pues la fase interna, que implica la ideación, cuando el sujeto pues, está pensando en cometer un delito, pasa por su mente la realización de un delito. En esa misma fase interna que se encuentra toda en la mente del sujeto, que se encuentra en la psique del sujeto, este sujeto pasa por la deliberación, pensar si va o no a cometer el delito. Ya pasó por su cabeza este evento delictivo. Ahora va a decidir si lo comete o no. La deliberación. En la resolución, compañeros, decide que sí va a cometer el evento delictivo. Ninguna de estas partes es punible. Mientras todo se queda en la mente del sujeto, no es sancionable, no es relevante para el derecho penal. Una persona puede estar pensando, no pensando en conductas delictivas, puede estar en eso si se decide o no decide y tomar la decisión de hacerlo, pero toda esta fase interna no es relevante para el derecho penal. ¿A partir de qué momento puede volverse relevante? En la fase externa, compañeros. Más la manifestación, pues es cuando una persona precisamente establece alguna, perdone la redundancia, hace alguna manifestación de su intención de realizar la conducta delictiva. Pasando de ahí a la preparación. ¿Cuáles son los medios idóneos para la realización de la conducta delictiva? ¿Cuáles son esos medios idóneos? Si voy a privar de la vida a una persona, pues necesito un arma con que hacerlo. ¿O cuál va a ser la forma idónea de hacerlo? De acuerdo a las circunstancias particulares, ¿no? Si he decidido privar de la libertad a una persona, si he decidido secuestrarlo, bueno, en esa preparación tengo que establecer los lugares donde voy a tenerla retenida, privada de su libertad, los medios que necesito, tal vez en esa preparación realizar labores de vigilancia para ver cuáles son sus actividades diarias, etcétera. Y esta conducta se va a volver punible hasta que iniciamos con actos de ejecución. Ya la ejecución es la manifestación material de realizar esta conducta delictiva. Son las primeras manifestaciones materiales de realización de la conducta delictiva. Discúlpenme lo burdo. Si he decidido privar de la vida a una persona, la ejecución implica ya sacar el arma de fuego, buscarlo y en un momento dado realizar un disparo. Si he decidido privarlo de la libertad, pues al menos ya realizar actos de seguimiento hacia esa persona y cerrarle el vehículo. Ya son actos ejecutivos. Cerrarle el vehículo para que no pueda continuar con su camino. Si he decidido robarme algún objeto, pues me encuentro en el interior de una plaza comercial, estoy todavía en el interior, lo guardo entre mis ropas. Ya son actos ejecutivos que son idóneos para la consecución del resultado. O bien, si he decidido realizar un delito de violación, pues ya el inicio de ejercer violencia contra la otra persona, bien sea física o moral, con miras a llevar a cabo un acto de cópula, esos son los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, ¿no? En ese momento
Esto ya se vuelve, esta es la parte del iter criminis que se vuelve ya relevante para el derecho penal, los actos ejecutivos. Puede haber algunos actos preparatorios que sean relevantes, siempre y cuando por sí mismo constituyan delito. Por ejemplo, dentro de los actos preparatorios, voy un día antes de que tengo pensado privar de la vida a una persona a comprar una pistola o un arma de fuego. Ese acto por sí ya es relevante para el derecho penal, porque ya constituiría un delito autónomo, el de portación o posesión de arma de fuego, pero no se centra todavía dentro del delito que se quiere realizar. Entonces, partiendo de ello, nuevamente decimos, la tentativa, compañeros, se encuentra a partir de la ejecución. Antes de la ejecución no hay tentativa. Antes de la ejecución no existe la tentativa. Si estamos en preparación aún o realizando labores de preparación, no se constituye tentativa. Por ponerles un ejemplo, si una persona dice, es que hay alguien a las afueras de mi casa realizando labores de vigilancia en mi contra, creo que me va a privar de la libertad o creo que me quiere secuestrar. Llama a la policía, detienen a esa persona que está llevando a cabo labores de vigilancia, supuestamente o conforme a lo que dice la víctima, y la fiscalía le quiere atribuir un delito de secuestro en grado de tentativa o privación de la libertad en grado de tentativa. No estaríamos ante una tentativa, porque repito, para que estemos ante una tentativa, tiene que haber actos ejecutivos ya del delito del cual estamos hablando. Con ejemplos así pareciera muy fácil. Vamos ahorita, en un momento más, van a escuchar ustedes otros ejemplos que nos van a poner a pensar cuándo sí estamos ante una tentativa y cuándo no. A veces no es tan fácil de establecer esa distinción y a veces hay asuntos que se siguen debatiendo y se siguen debatiendo. Maestro, Lo que yo quiero transmitirlos con esto, compañeros, es que para hablar de tentativa tenemos que estar ante actos ejecutivos. O sea que la tentativa se va a presentar hasta la etapa de ejecución del iter criminis. Antes no hay tentativa. Y antes de la ejecución o de esta parte de ejecución, los hechos que se presenten o todo lo que se presente no van a ser relevantes para el derecho penal. No se puede detener a una persona por decirle a su amigo que piensa matar a otro. No se puede detener a una persona por realizar labores de vigilancia y atribuirles la comisión de un delito tentado. La posibilidad de atribuirle a una persona un delito tentado es hasta que realice actos ejecutivos. Hasta ese momento estaremos ante un delito tentado. La tentativa entonces, por eso, retomando lo que hemos estado comentando, es una extensión del tipo penal, permite sancionar hechos que no son delitos consumados, pero que ponen en peligro el bien jurídico tutelado. Es una forma imperfecta de ejecución porque no se concreta la totalidad de las etapas del iter criminis, no concluye con el resultado típico. Se ubica en la ejecución del iter criminis. Y los otros dos aspectos que me gustaría comentar con ustedes. La tentativa es típica de los delitos dolosos, de dolo directo y de dolo eventual. No hay tentativa culposa. Es imposible la tentativa culposa. No hay tentativa culposa. Es propia de los delitos dolosos. Y también, aun cuando es propia de los delitos de resultado material, porque precisamente la tentativa se presenta cuando no se produce el resultado, puede darse o puede haber, pues, existe la posibilidad de que exista tentativa en alguno que otro delito de resultado formal. ¿Cuál sería ese, por ejemplo? El de violación. El de violación es un delito de resultado formal. ¿Por qué se los digo, compañeros? Porque para su concreción, para su consumación, no exige la producción de un resultado en específico. Puede haber lesiones, puede no haber lesiones, puede haber un embarazo posterior, puede no existir ese embarazo,
Pueden presentarse mil situaciones. Lo único que exige es la realización de una conducta y esa conducta es la cópula. Entonces, ahí se pudiera ser uno de los supuestos donde la tentativa pudiera presentarse en delitos de resultado formal. Pero por su propia naturaleza, que implica que no se produzca un resultado, la tentativa es propia de delitos de resultado material, ¿sale? Muy bien. Un segundo, por favor, perdón. ¿Hasta aquí alguna pregunta con relación a la tentativa? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, Maestro, vamos a ahí ir en, avanzando. Yo creo que cuando se empiece... Ujú, adelante, maestro, ahí en esa parte Vicente. donde, sí, en esa parte donde dice la fase interna y la fase externa, tienen tres conceptos que es la Ujú. manifestación, la, Preparación y ejecución. ajá, y hasta la ejecución es de donde empieza. O sea, en cuanto a la preparación de los medios para poder realizar el hecho constitutivo de delito, ahí ese sería el criterio para considerar la existencia de la tentativa hasta la ejecución. Hasta la ejecución. Les decía, hay actos preparatorios que por sí solos pueden constituir delito. Les ponía el ejemplo, ¿no? Quiero matar a alguien y voy a comprar un arma de fuego, obviamente sin licencia. Eso ya constituye un delito por sí, pero no va a ser parte de la tentativa del delito porque todavía no he realizado ningún acto ejecutivo. Les ponía por el otro ejemplo. Quiero secuestrar a alguien o estoy buscando o he decidido secuestrar a alguien. Voy y le doy seguimiento por diversas calles unos días antes. Me detienen por ese motivo y dice la víctima, yo creo que él me quiere secuestrar. ¿Ya le podemos atribuir un delito de tentativa de secuestro? No, porque no ha realizado ningún acto ejecutivo. En el caso que de un delito de robo, ¿no? En el caso de un delito de robo, ingresa a una tienda de autoservicio la persona, tiene entre sus manos uno de los objetos que la persona piensa que va a robar. No realiza nada con esto, no se le esconde entre sus ropas, va caminando incluso hacia las cajas. ¿Ya le podemos atribuir un delito de robo? No, hasta que no realice alguna manifestación que implique ya un acto ejecutivo. Entonces, en respuesta a lo que me dice, para que exista tentativa debe existir algún acto ejecutivo. ¿Sale? Sí, gracias, maestro. Ahorita vamos a abundar un poquito más en eso. Compañero Rodolfo. Muchas gracias, profesor. Nomás para preguntarle, en la coautoría, ¿pudiera haber vamos, válgame la redundancia, alguien que intervenga en esa coautoría que sí haya incurrido en tentativa y otro no? No, mire, es bien interesante y ahorita, a ver si más al rato nos da tiempo. Por eso les digo que son tantos temas que yo creo que los vamos a terminar aterrizando. No, si estamos hablando de coautoría, es porque a ambos les vamos a atribuir la ejecución de la conducta delictiva, ¿no? Es porque ambos son responsables en el mismo tenor de la conducta delictiva. Y al ratito vamos a ver quiénes son coautores y quiénes son partícipes. Y los coautores, cuando estamos hablando de coautores, lo vamos adelantando, estamos hablando de codominio funcional del hecho. Pongamos un ejemplo. Dos sujetos se ponen de acuerdo para privar de la vida a una persona. Y la división de tareas que realizan es la siguiente. Uno va a manejar la motocicleta, mientras el otro va a ir de copiloto llevando el arma de fuego. El de la motocicleta se va a parar justo donde está la víctima. Y en ese momento que va a sacar el arma de fuego, la saca y va a disparar en varias ocasiones en contra de la víctima con la intención de matarlo, ¿no? Se ponen de acuerdo, ejecutan la conducta delictiva en los términos mencionados y resulta que
El sujeto que lleva el arma de fuego, en ese momento se le encasquilla el arma de fuego. Ya no puede llevar a cabo la conducta. Se dan cuenta las personas y se abalanzan sobre ellos y los detienen en ese momento. Se advierte que la arma de fuego que les encuentran es un arma que sí funciona, pero que en ese momento se encasquilló, pero que sí ha sido disparada, llevaba balas y todo eso. ¿A quién le vamos a atribuir la conducta? ¿Únicamente al que quiso disparar o a ambos? Aquí repito, hay una coautoría. No puede ser que uno lleve a cabo el delito tentado y otro no. Oiga, pero es que el que lleva la motocicleta hizo todo lo que tenía que hacer y al que le falló fue al otro. No importa. Ambos son responsables de la comisión del evento delictivo en los mismos términos. No le podemos a uno atribuir tentativa y a otro no tentativa. Si se ponen de acuerdo y realizan lo que tiene que ver con ese acuerdo previo, ambos son responsables de la tentativa. No es posible que uno sí y otro no. Maestro, Doctor, en ese ejemplo tan claro que acaba de exponer, nomás una sola pregunta. ¿En qué momento iniciaría la fase de ejecución de crímenes? ¿A partir del momento en que ellos lo idean o a partir de que se suben a la motocicleta? ¿A partir de qué momento se pudiera considerar que está en fase de ejecución el ejemplo, por ejemplo, que usted nos acaba ahorita de plantear? ¿En qué momento? Cuando el sujeto saca el arma y ya realiza lo que tiene que hacer para privarle de vida a una persona, que es apuntarle y disparar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que no dispara, o sea, ya realiza el movimiento corporal voluntario tendente a apretar el gatillo. Se encasquilla y no logra dispararse. Pero ese ya realizar el movimiento corporal voluntario que implica apretar el gatillo, dirigiendo el arma en contra de la víctima, ya es un acto ejecutivo. Ahorita vamos a ver todo lo que tiene que ver con los elementos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay una circunstancia ajena a su voluntad, que es la que da lugar a que no se produzca el resultado. ¿Cuál es esa circunstancia ajena a su voluntad? Que el arma no funciona en el momento, que se encasquilló. Y entonces todos los actos preparatorios previos, esos no son parte de la No, ejecución. Ok. no. Fíjese, con ese ejemplo podemos retomar lo que estamos comentando. Se pusieron de acuerdo, ¿no? Idearon, deliberaron, se pusieron de acuerdo, resolvieron que sí lo iban a hacer. Y dijeron, lo vamos a hacer de esta manera. Tú manejas, yo llevo el arma y yo disparo. Lo manifiestan, así lo manifiestan y llegan al lugar donde se pusieron de acuerdo, se suben a la motocicleta, realizan actos de preparación. Toman la motocicleta, se suben, ya llevas el arma, sí, yo ya la llevo. Actos preparatorios. Se dirigen hasta donde está la persona. Hasta ahí no hay nada relevante para el derecho penal, porque incluso puede haber desistimiento, puede haber desistimiento de alguno de los dos y ya no llevarse a cabo la conducta. ¿En qué momento ya no hay de otra? Cuando éste saca el arma, hasta ahí todavía puede ser que ni siquiera sean considerado un acto ejecutivo cuando saca el arma, porque no sabemos cuál sea su intención y eso pues, sería lo complicado. ¿Por qué sacó el arma? ¿Para amagar y asaltar? ¿O sacó el arma para dispararla? Cuando ya él deja en claro una manifestación de su voluntad que implica la ejecución de la conducta, es cuando él ya hace el movimiento, repito, voluntario de jalar el gatillo. Hasta ese momento ya estamos hablando de ejecución. No se produce el resultado por causas ajenas a su voluntad. ¿Cuáles son estas? Se le encasquilló el arma. Pero ya estamos hablando de un acto ejecutivo. Hasta ahí se vuelve relevante para el derecho penal. Como les decía, los preparatorios pueden constituir un delito. Imaginemos que ya se dirigen hacia el lugar, y de repente a una patrulla les parece sospechoso su actuar, o le ve a uno de ellos que lleva el arma y los detiene. Estaban todavía en actos preparatorios, pero los detiene y ya los detiene con razón por un delito de portación de arma de fuego. Puede ser de uso exclusivo, puede ser sin licencia, no lo sabemos,
pero ya esos actos preparatorios ya constituyeron por ti delito, pero no de tentativa de homicidio. ¿Sale? Entonces, así es como se va configurando esto de liter crímenes. Ahorita vamos a poner otros ejemplos más para tratar de ahondar estas dudas. Muy ¿Sí claro. quedó? Compañero Antonio. Maestro, muy buena tarde. Buenas tardes. Maestro, una duda en particular. Como Ajá. siempre, su clase es excelente. Pero una duda en particular, en cuanto a la tentativa, me queda claro que es el resultado, y por eso viene mi duda. La iniciativa de ley Alina, que pretende permitir a la mujer, si se siente en su percepción, en su apreciación de realidad, se siente amenazada, llegar inclusive a lesionar o más aún a privar de la vida, justificándose en una presunción de legítima defensa. ¿Cómo entraría en esto de la tentativa esa figura o esa propuesta de ley Alina, maestro? Mire, le he de ser sincero, no conozco en qué consiste la iniciativa. Ya. No la conozco, pero si usted me dice que toda mujer que presuma que se encuentra en peligro puede lesionar a otro, ¿es algo así? Sí. Híjole, mire, A mí me llamó la atención, maestro, porque es muy peligroso, porque no requiere acreditaciones que ella, así lo maneja ese colectivo, que ella presuma, que ella sienta, que ella perciba que está amenazada para que no la ataquen. Ella actúa primero a priori y lesiona o priva de la vida a un varón y que está justificada por presunción de legítima defensa. No ha sido aprobada, pero está la iniciativa en la mesa. híjole, está peligroso, ¿no? Está Sí. peligroso lo que me dice. Tendría que tener muy establecidos cuáles son los requisitos de cuándo se presenta esa presunción. Le pongo un ejemplo. En el Código Penal o en casi todos los códigos penales existe esa figura que usted me acaba de comentar, la presunción de legítima defensa. Sí. Y está bien regulada. Sí. Al lado de la legítima defensa que nos exige una serie de requisitos, que se repela una agresión que sea real, actual, inminente, sin derecho en defensa de bienes jurídicos propios ajenos, no provocada de forma dolosa por el agente, etcétera. Hay algo que se denomina presunción de legítima defensa y seguramente en estas clases que están teniendo con este curso la van a ver. La presunción de legítima defensa opera a favor de aquel que lesiona o incluso priva de la vida a alguien que intenta ingresar indebidamente a su domicilio o que se encuentra en el interior de su domicilio o que se encuentra en un lugar donde se encuentren personas o valores de esta persona que se defendió. Pero sí exige esa serie de requisitos, ¿no? Que, pues desde luego, que esta persona se encuentre en esas circunstancias particulares. Se hace pues para proteger la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Si ves a alguien que se está metiendo a tu casa y tú lo privas de la vida o lo lesionas o demás, se presume que actuaste en legítima defensa, dice salvo prueba en contrario. De entrada a esa presunción de la cual usted me habla, tiene que ponerle algo salvo prueba en contrario. O sea, sí, que sí exista la posibilidad de que se pruebe que la mujer actuó dolosamente aprovechándose de esa presunción. Pero creo que es algo que se tiene que poner unos requisitos muy, muy claros cuándo opera y cuándo no opera esa presunción. Si no, pues vamos a dar lugar a arbitrariedades. No sé, Gracias, no maestro. estaría tan... Sí, gracias. Compañero Vicente y Gibran, pido nada más, por favor, si somos un poquito breves, porque miren, nos está comiendo el tiempo y disculpen. La Compañero pregunta, Vicente. maestro, en el caso que comentaba, se habla de autoría y coautoría. ¿Por qué no hablar de autoría y participación? Al ratito lo vamos a comentar. Vamos a establecer cuáles son las diferencias entre autoría y participación. Pero aquí, lo que dijimos, coautores, codominio funcional del hecho. Al ratito lo vamos a comentar. Es lo que les digo. Me dieron 2 temas y de los 2 temas me pudieron llevar 4 o 5 horas platicándolo con ustedes. Discúlpenme, pero al ratito lo comentamos bien. ¿Le parece? Compañero Gibran, ¿nos quiere comentar algo? Sí, seré breve. Un gusto, como siempre, tomar clase con usted. Referente al tema de tentativa, veo que hay acabada e inacabada. Alguna vez
escuché del doctor Quintino, que precisamente para poder entender muchas veces las figuras es necesario saber las consecuencias. En Claro. este caso, ¿cuál sería la diferencia entre la consecuencia, es decir, la punibilidad entre una tentativa acabada e inacabada? Esa sería la pregunta. Bien interesante lo que nos pregunta usted. Mire, hay que ver cada legislación, ¿no? Lo que no va a encontrar usted es una distinción entre cuál es la pena para la tentativa acabada y cuál es la pena para la tentativa inacabada. Lo que usted va a encontrar en los códigos es una pena para la tentativa. Normalmente, y ya ustedes revisarán, lo bueno de estos cursos, pero también a veces lo malo, es que tenemos gente de todo el país y tenemos desafortunadamente 33 códigos penales, ¿no? Uno por cada entidad federativa más el federal, y cada uno se regula distinto. Desde mi experiencia, casi todos establecen una punibilidad de una tercera parte de la mínima a las 2/3 partes de la máxima. Si se fija, es un rango amplísimo. Puede ser desde una pena bajísima, una tercera parte de la mínima, hasta una más o menos considerable, 2/3 partes de la máxima. Como le digo, no hay un establecimiento para decir, para la acabada debe imponérsele esta pena y para la inacabada debe ser esta. Lo que sí se establece, compañero, y creo que también lo tienen todos los códigos penales del país, son reglas para la individualización de la pena. Y dentro de esas reglas para la individualización de la pena, compañero, en el caso de tentativa, es uno de los aspectos o de los criterios para individualizar la pena es qué tan cerca estuvo de la conducta de lesionar el bien jurídico tutelado. Si es una tentativa inacabada, pues obviamente va a estar más lejos de haber producido el resultado típico. Si estamos ante una tentativa acabada, obviamente va a estar más cerca de la producción del resultado. Así le pongo un ejemplo. No va a sancionar igual el juez al individualizar la pena a este sujeto, poniendo el ejemplo que acabamos de comentar, a estos sujetos que se les encasquilla el arma. No los va a sancionar igual que al sujeto que, imaginemos el mismo ejemplo, los sicarios, ¿no? Llegan y disparan en varias ocasiones. Estos no se les encasquilla el arma. Estos sí logran disparar en diversas ocasiones en contra de la víctima. Y le producen incluso lesiones que ponen en peligro la vida, incluyendo disparos que penetran el tórax de la víctima. Aquí, ¿cuál habría sido la causa ajena que dio lugar a que no muriera la víctima? Que lo llevaron inmediatamente al médico y el médico lo pudo salvar. Si se fija, en el primer caso estamos ante la tentativa inacabada. Los sujetos que no pudieron disparar su arma porque se les encasquilló. No lograron ejecutar todos los actos tendentes a producir el resultado porque no pudieron disparar. Y en el otro estamos ante una tentativa acabada. Sí le dispararon, incluso le dieron en el pecho y no se murió porque se lo llevaron al hospital y ahí pues lo salvaron, pero incluso quedó con secuelas. ¿A quién le va a dar más? ¿A quién en este margen que tiene usted entre una tercera del mínimo y 2/3 partes del máximo, a quién lo va a sancionar con mayor severidad? Pues yo creo al que sí puso en un grado mayor en peligro el bien jurídico tutelado. Como les digo, no hay reglas. ¿Dónde lo vamos a hacer? En la individualización o en los criterios de individualización de la pena. No sé si queda claro. Perfectamente, pero entonces en ambos supuestos es necesaria como tal la intervención de un factor externo. En ambos casos, vamos ahorita para allá. En ambos casos, esto es uno de los requisitos. Esto es uno de los requisitos. Y si no se da este requisito, no se da la tentativa. Vamos a ver. Seguimos entonces. Miren. Un segundo. Ok. ¿Cómo está planteada la tentativa? Yo les hablaba hace ratito de esa fórmula que extiende el tipo penal o que convierta el tipo penal en una extensión. ¿Sale?
¿Cuál es esa fórmula? Como les dije, está prevista, seguramente si ustedes van al código de su entidad federativa, la van a encontrar en la parte general. En el Código Penal Federal, compañeros, está en el artículo 12. Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza, o sea, ¿qué estamos hablando con exteriorización? Ejecución. Se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente. Así está previsto en el Código Penal Federal. Les pongo el ejemplo del de la Ciudad de México. Ya ustedes revisarán cómo está previsto en el código de su entidad federativa. No nos va a dar tiempo a revisar los 32, pero el de la Ciudad de México, que es el que yo ocupo todos los días, nos dice lo siguiente, artículo 20, tentativa punible. Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado u omitiendo los que deberían evitarlo. Si por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo no se llega a su consumación, pero se pone en peligro el bien jurídico tutelado. ¿Cuál es la diferencia entre la legislación del federal y la de la Ciudad de México? Que en la de la Ciudad de México nos exige un requisito adicional, que se ponga en peligro el bien jurídico tutelado. Tomando en cuenta las legislaciones, compañeros, vamos a establecer que los requisitos o elementos de la tentativa son los siguientes. ¿Por qué digo requisitos elementos? Porque si falta alguno, no hay tentativa. Para que exista la tentativa, compañeros, se deben dar todos estos requisitos. Si falta alguno, no estamos ante un delito tentado. ¿Cuáles son estos? Primero, la realización de actos ejecutivos u omisiones idóneos para producir el resultado. Puede haber tentativa en delitos de acción y puede haber tentativa en delitos de omisión. Es lo primero que podríamos decir. Puede haber tentativa tanto en delitos de acción como de omisión. Pero en omisión nos vamos a establecer o vamos a precisar solamente en los de, y si quieren hacerle allá alguna anotación, en los de omisión, solamente en los de comisión por omisión. Puede haber tentativa en delitos de acción, de resultado material normalmente, salvo algunas excepciones, y en los de comisión por omisión. Delitos de acción, ya pusimos algunos ejemplos, los sujetos que quieren disparar, que quieren matar a una persona, e intentan dispararle o le disparan, ¿no? Pero no se muere, no fallece la persona. Un ejemplo de tentativa en un delito de omisión, vamos a poner un ejemplo. Una madre, una persona del sexo femenino, pues tiene un hijo recién nacido. Tiene una pareja que dice, pues miren, mira, yo la verdad es que yo no quiero, no es mi hijo, yo no quiero hacerme cargo de un hijo que no es mío. Y pues la verdad es que no, o sea, si quieres estar conmigo, pues te tienes que deshacer de tu hijo. Es más, vamos a hacer una cosa. En la noche, cuando nadie nos vea, vamos a llevarlo o a depositarlo, pues allí en el tiradero, allí donde tiran la basura. ¿Se ponen de acuerdo estas personas? ¿Ponen de acuerdo estas pareja joven? Y si ustedes lo ven, son de los casos que tenemos todos los días. Y van, y en la madrugada de una noche invernal, dejan a la niña o dejan al bebé, lo dejan ahí donde tiran diversos objetos. ¿Sale? En este caso, es una omisión idónea
para privar de la vida a una persona, a un bebé? Desde luego que sí, compañeros. Esta es una omisión idónea. ¿Cuál es la omisión? Ellos no lo van a privar de la vida, obviamente, pero dejándolo ahí, van a omitir los cuidados que ese bebé requiere, van a omitir los cuidados que ese bebé requiere, y seguramente ese niño, si nadie lo ve, pues va a fallecer, seguramente, y más en una noche de frío, va a fallecer por inanición. Entonces estamos ante una omisión idónea. ¿Cuál? Repito, no procurarle a este niño los alimentos, los cuidados y demás que requiere dada su edad. ¿Por qué estos sujetos se convierten en garantes? Nuevamente estamos hablando de omisión impropia o comisión por omisión. Realizan un acto precedente que pone en peligro el bien jurídico tutelado. ¿Cuál es? Ir a llevar al niño a un lugar donde pues no sabemos, donde no se va a sobrevivir por sí solo porque se trata de un bebé. Entonces ellos se convierten en garantes. Omiten, realizan una omisión que es equivalente a la actividad prohibida en el tipo y están en condiciones de evitar el resultado, están en condiciones de evitar que el niño muera. ¿Sale? Entonces, cumplen con todos los requisitos para atribuírseles cualquier resultado que se produzca. Imaginemos en ese caso que pasa por el lugar una persona, recoge al bebé y lo lleva con las autoridades. Y las autoridades pues empiezan a cuidarlo y empiezan a realizar todo lo correspondiente para que el niño pues sobreviva. ¿Estaríamos aquí ante una tentativa de homicidio? ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que sí, porque pues se realizaron esa omisión idónea. Es una, inclusive como si fuera una comisión por omisión al haberlo dejado ahí con toda la intención y inclusive pues ya desde ese momento fueron actos, aunque de omisión, pero ejecutivos. Y bueno, pues no más por causas ajenas a la voluntad de los sujetos activos se salvó la vida, pero sí pusieron en peligro el bien jurídico tutelado, que en ese caso es la vida. Digo, esa sería mi opinión. Muchas gracias, compañero Gibran. Efectivamente, coincido. La puesta en peligro existe, la puesta en peligro del bien jurídico tutelado existe, existe la causa ajena a la voluntad, que son los policías que se ponen al cuidado. Sin embargo, esto me pone en otro cuestionamiento. Supongamos, existen entre las parejas, esto para delitos de violencia, esa omisión por comisión cuando se establece un vínculo sentimental, ya sea de matrimonio, concubinato o noviazgo. Que sí. No, o sea, la pareja, el novio que no es su hijo, no está obligado a cuidarlo. Recuerde usted que la calidad de garante surge por varios aspectos. Hay varias fuentes de esa calidad de garante. El que usted acepte su custodia. Por ejemplo, el caso de los enfermeros, de los médicos, ¿no? Aceptan la custodia. La otra es, con una actividad precedente, se ponga en peligro el bien jurídico tutelado. Es la otra fuente de la calidad de garante. El actuar precedente se denomina a esa fuente de la calidad de garante. La otra fuente de la calidad de garante es formar parte de un grupo de la naturaleza que acepta riesgos, los montañistas, ¿no? Que comparten entre ellos la cuerda de vida y su obligación es cuidar al de al lado, etcétera, ¿no? Y finalmente, el otro fuente de la calidad de garante son estas relaciones familiares. Está en una situación de protección de sus hijos, de sus pupilos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta fuente de familiaridad son las fuentes de la calidad de garante. ¿Cuál es la que yo les estoy comentando que se da? Con un actuar precedente, ellos generaron este peligro, actuaron conjuntamente, lo fueron a dejar juntos. Entonces, aunque no sea su hijo,
Él ya puso, al irlo a dejar a ese lugar donde el niño pues se encontraba ya en peligro, él ya se colocó en una situación de calidad de garante. Él, con ese actuar precedente, puso en peligro el bien jurídico tutelado y por tanto todo lo que le pase a ese niño le va a ser atribuible a él. Esa es la fuente exacta de la calidad de garante. Ojalá y después tuviéramos una clase de delitos de omisión para ir desarrollando todo este tema, pero es en esos términos. No sé si queda claro, compañero. Sí, excelente. Sí, espero que después haya más profundidad, pero sí, Eh, continuemos. Muchas gracias. muchas gracias. Entonces, compañero Sergio, Sí, maestro, ¿cómo está? Muy buena noche. buenas noches. Considero que de primera instancia hablamos que el tema sería el abandono. El abandono de infante obviamente va a propiciar alguna otra causalidad con referencia a la puesta en peligro de su bien jurídico tutelado de ese menor. Entonces hablamos que de inicio, más bien la pregunta sería, en base a eso va a ponderar más obviamente la vida, pero la condición nada más fue abandonarlo, pero no idear la forma en que obviamente fuera privado de la vida por cualquier circunstancia. Entonces, la pregunta sería, en realidad, independiente de la ponderación, se le atribuiría la tentativa ¿De de homicidio? homicidio de la prueba o en realidad es por el efecto del abandono del infante y que no supo qué es lo que iba a suceder posteriormente? Bueno, es que mire, te digo que todo esto va relacionado uno con otro y discúlpenme, pero es que uno nos lleva a otro tema. ¿Por qué tentativa de homicidio? Cualquiera preguntaría. No lo querían matar, lo fueron a abandonar, pero actuaron, y ahí nuevamente vamos a la dogmática, no actuaron con dolo directo, no lo abandonaron para que muriera, actuaron con dolo eventual, actuaron con dolo eventual. ¿Era previsible que se produjera el resultado de que el bebé muriera? Sí. ¿Qué hicieron ellos? Aceptaron el resultado. ¿Vale? No es que lo abandonaron para que se muriera. Repito, previeron posible ese resultado y lo aceptaron. Y lo aceptaron. ¿Sale? Entonces, es por eso que se les atribuye en calidad de dolo eventual esa tentativa de homicidio ante una omisión. Pero bueno, solamente este ejemplo era para que ustedes vieran que también hay tentativa por omisión. Casi todas las tentativas que se dan son por acción, pero sí quería que quedara claro que hay tentativa por omisión. Entonces, compañeros, los elementos de la tentativa, que haya actos ejecutivos u omisiones y aquí subrayaría, idóneos para producir el resultado. Idóneos para producir el resultado. Entonces, lo que tiene que establecerse en este primer aspecto es la realización primero de actos ejecutivos, no de preparación, sino ya llegar a la ejecución y que estos sean idóneos para producir el resultado. Como dijimos, si se realizan todos, estamos ante un delito de una tentativa acabada. Si se realiza solo una parte, estamos ante una tentativa acabada. Lo importante y el primer análisis que tenemos que realizar es si estamos ante actos idóneos. Les pongo un ejemplo. Fíjense que hace tiempo un fiscal, y creo que es válido que lo comentemos porque, pues, buena parte de lo que estamos platicando se entiende creo que más con ejemplos, y está bien que los hablemos porque son los que se presentan todos los días. A veces vamos a los libros y nos ponen de que si mandas a alguien en una noche lluviosa a recoger leños y está tronando y que si o si vas de cacería y confundes a una persona con un venado.
tal vez esos ejemplos no nos ilustran tanto porque no son los que nos tenemos todos los días. Vamos a comentar los que se presentan todos los días. Y con relación a esto de idoneidad, hace tiempo un fiscal me presentó un asunto como de tentativa de feminicidio. El hecho se hacía consistir en que una persona se pelea con su exconcubina, le arrebata la bolsa a su exconcubina y le saca un instrumento que es como para enchinar las pestañas o algo así. No me acuerdo cómo se llama este instrumento, a ver si alguien nos pudiera apoyar. Es un instrumento, es pequeñito, tiene un filo muy pequeñito, pero, o sea, repito, oye, y dice que con ese instrumento, que repito que es un hilo, tiene un filo así pequeñito y la hoja también es muy pequeñita, no recuerdo cómo se llama. Con ese le da un golpe en el costado y se echa a correr el sujeto. La víctima la revisan y sí tiene pues datos de que le enterraron un objeto, de que le enterraron ese objeto, pero era tan pequeñito el filo que tenía que pues no pudo llegar no pudo llegar a órganos vitales. O sea, sí se lo clavó, pero era tan pequeño el filo que tenía ese objeto que no llegó. Le revisan a la mujer y la mujer tiene lesiones que tardan en sanar menos de 15 días. La pregunta es, ¿estamos ahí ante una tentativa de feminicidio? Dependiendo. A ver, compañero Gibran, así como está el hecho. Sí, dependiendo de la intención. Ya si nos vamos a una teoría finalista y si la intención realmente se pudiera comprobar en cuanto a los elementos de la los elementos de la tipicidad, en este caso subjetiva, sí podría ser. Ahora también tendríamos que considerar cuál sería el posible riesgo, tomando en consideración precisamente pues las capas de la piel, ¿no? La capa, Le digo que la lesión que tenía era de menos de 1 centímetro, porque como este aparatito que les digo, no me acuerdo cómo se llama, pero lo usan las mujeres para enchinarse las pestañas. Como una especie de tijeritas. Tendríamos que ver si por ahí, o sea, tendríamos que saber cuál es la intención de la persona de causar eso. Podría ser una lesión. No sé, o podría ser violencia familiar. Ese es el hecho, compañero. Te la encuentra, se pelean, jalonean, le saca ese de la bolsa y con ese le pegan un costado. Señoría, ahí me parece a mí que, como menciona usted, que la lesión fue muy de una extensión muy corta, pues no puso en peligro el bien jurídico tutelado que es la vida. En ese concepto, si en el feminicidio ese es el bien jurídico tutelado y no se puso en peligro, yo diría que no sería tentativa de feminicidio. Ok, muchas gracias, compañero. Pero compañero, si fuera así, estaríamos cayendo en el causalismo, ¿no? A mi consideración. ¿Qué cree que vamos más allá? Vamos al funcionalismo y ahorita le explicamos por qué. Ok, sí, claro. Gracias. Compañero Antonio. Sí, excelente, así muy rápido porque tenemos poco tiempo. Miren, yo he llevado como defensor 16 tentativas de feminicidio, de las cuales la Fiscalía ha perdido 16 tentativas de feminicidio. Y les voy a decir por qué, aunque le haga gracia a mi amigo el maestro Rodolfo Montes de Oca, porque la tentativa de feminicidio requiere el animus necandi, pero con un fin específico, matarla porque la odio, porque es mujer. Y eso únicamente está en la psique del sujeto y ningún defensor lo va a decir, lo va a dejar que diga que la odia por ser mujer. Además de que la forma de la comisión, en el hecho que nos relata el maestro Allende Alonso, no es por la profundidad, por el tipo de lesión, por el vínculo, no es la forma idónea o la científica manera de privar de la vida a una persona. Podemos ahí acreditar ánimos Laendi en lugar de ánimos Necandi,
y no se daría la tentativa de feminicidio. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible para la fiscalía demostrar la animosidad o intencionalidad del sujeto, máxime que una riña. Puede quedar en una mera riña o en una discusión o en unas lesiones o en una violencia de género, pero para el feminicidio tienen que acreditar necesariamente, porque así está el tipo, que la odio y la quiero matar porque es mujer. ¿Sería cuánto, maestro? Muy bien, gracias. Oh, les agradezco mucho a todos. Retomando lo que nos decía Gibran, ¿por qué no estamos ante una tentativa de feminicidio? Porque, compañeros, lo primero que hay que establecer son actos idóneos. Con ese instrumento y con esa conducta no la iba a poder matar. Con ese instrumento no era un instrumento idóneo para privarla de la vida. No tenía el potencial lesivo para privar de la vida a una persona. ¿Sale? Entonces, es por eso, aunque tuviera las intenciones y lo que ustedes quisieran, y a lo mejor la intención fue clavárselo, no sabemos si matarlo o no matarlo, como nos comenta el compañero Antonio, pues es parte de un análisis que se hace más allá, y ya lo veríamos tal vez algún día que estemos hablando de dolo y demás, pero ese instrumento no era el idóneo para privar de la vida a la víctima. Entonces, no hay, si bien hay actos ejecutivos, no son los idóneos para privar de la vida a una persona. Por tanto, no estamos ante una tentativa de feminicidio. Ya sobre las razones de género y todo, son aspectos que, repito, pues ojalá nos diera el tiempo de platicarlo, pero no nos va a dar el tiempo de platicarlo. ¿Por qué le decía a Gibran que salíamos del finalismo y nos vamos más bien al funcionalismo y dejamos atrás el causalismo? Y pues ya ni lo mencionamos. Porque conforme a las teorías de Roxin, compañero Gibran, tenemos que hablar de un incremento de riesgo, la famosa imputación objetiva. Incremento del riesgo. Cierto, este sujeto incrementó el riesgo, pero el riesgo que se produjo no fue un riesgo de privación de la vida de una persona y por tanto objetivamente no se le puede imputar un feminicidio o una tentativa de feminicidio. Es eso. Entonces, no causalismo, les digo eso, ni siquiera lo tocamos. Aun cuando hubiese sido la finalidad matarla, como nos dice usted, finalismo, la acción final, su acción final era matarla, con ese instrumento no iba a poderlo hacer. Entonces, por tanto, no estamos ante una tentativa. Como les dije, para que haya tentativa, tienen que darse los 4 elementos. Los 4 elementos. Si no se da alguno de estos 4 elementos, no estamos ante una tentativa. El segundo, que no se produzca el resultado. Obviamente, pues es parte de la tentativa, ya lo dijimos, es una extensión del tipo penal, no se produce el resultado típico. Tercer requisito, que esa no producción del resultado sea por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo. Que la no producción del resultado sea por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo. Y el último requisito es de la Ciudad de México, no del federal. El último requisito es únicamente de la Ciudad de México y ya ustedes revisarán si en sus estados se encuentra este requisito, por eso lo puse subrayado. Que se ponga en peligro el bien jurídico tutelado. Aquí en Ciudad de México sí se exige, en el federal no se exige. ¿Sale? Para que exista la tentativa, tienen que darse. Repito, ya ustedes revisan su legislación, para que sepan si cuántos de estos requisitos o cuántos no. Revisan su legislación. Se tienen que dar o los 3 o los 4, dependiendo de su legislación, exige que se ponga en peligro el bien jurídico tutelado. Ya les dije, el federal no lo exige, la Ciudad de México sí. A ver, vamos a poner un par de ejemplos más y con esto tenemos que terminar porque vamos a todavía tocar autoría y participación. Primer ejemplo, compañeros. Repito, de los casos que se presentan todos los días en esta ciudad. Una persona discute con su tío de la tercera edad. Ya saben, la discusión por los terrenos de la abuela.
ese sujeto pues empieza a ponerse agresivo contra su tío y le lanza una piedra que lo golpea en la pierna y le causa una fractura de tibia y peroné. Es una piedra de gran tamaño. Le causa una fractura de tibia y peroné. La víctima cae al suelo. En ese momento ese sujeto toma, dicen los testigos, que toma una piedra de gran tamaño, la levanta. En ese momento alguien le grita: oye, ya deja a tu tío, no manches, es una persona ya grande. Y el sujeto agarra, voltea, tira la piedra y se echa a correr. La pregunta es, ¿estamos ante una tentativa de homicidio? Repito nuevamente, el hecho se produce en dos momentos. Discuten, en un momento el sujeto toma una piedra y la lanza contra la pierna de su tío. Fractura de tibia y peroné, su tío cae al suelo. Cuando está tirada en el suelo, el sujeto levanta otra piedra de gran tamaño, la alza y en ese momento alguien le grita: ya, deja a tu tío, ya es una persona mayor. El sujeto escucha, tira la piedra y se echa a correr. ¿Estamos ante una tentativa de homicidio o lesiones? ¿Qué opinan? Nos encontramos ante lesión. A ver, vamos si quieren en orden. Gibran, primero, que creo que fue el primero que empezó a hablar. Y después, si quieren, levantan la mano o ya voy yo con ustedes. Gibran, a ver. Sí, estaríamos ante una situación de lesiones. ¿Por qué? Porque hubo un desistimiento. Eso sería, bueno, lo que yo consideraría. No hubo una causa externa porque él tenía el dominio del hecho, precisamente ya hablando un poco de Roxin. Entonces considero que serían lesiones. Para usted son lesiones. El homicidio se llevó a cabo, es una tentativa inacabada, pero hay un arrepentimiento. Ok. No recuerdo bien los términos. Pero entonces, ¿sí hay tentativa o no hay tentativa? ¿O descartamos la tentativa? La descartaríamos. La descartaríamos. Sí. Ok. Muy bien. Compañero Ernesto. Conecte su micrófono, compañero Ernesto, y lo escuchamos. Ya está hablando, compañero Ernesto. No sé si no se oye su micrófono, porque ¿qué cree que no le escuchamos? Y sí se ve, sí está activado. No sé si no sirve su micrófono, compañero. ¿Nos quiere escribir su participación? Nos la escribe en el chat y lo atendemos de todos modos en el chat. ¿Sale? Gracias. Compañera Ludivina. Sí, buenas noches, maestro. Buenas noches. Para mí sí sería una tentativa. ¿Por qué? Porque inició actos de ejecución a un delito, que no lo cometió por causas ajenas a su voluntad, porque le dije, si bien él avienta la piedra por otro lado, su intención era lesionar o privar de la vida al tío. Para mí sí hay tentativa. Ahí estaríamos en la disyuntiva, si serían tentativa de lesiones graves, calificadas, o sería tentativa de homicidio. Pero tentativa sí hay. Usted me dice tentativa sí hay. Sí. El compañero Ernesto nos dice que son lesiones dolosas, pero hay un momento en que el agresor está en un estado de emoción violenta. Bueno, ¿qué cree que? Creo que ya casi todos las entidades federativas, ya ustedes me dirán de las suyas, de las de ustedes, eliminaron la emoción violenta. Y la emoción violenta creo que la eliminaron por cuestiones de género, ¿no? Porque era una
era una atenuante cuando el esposo encontraba a la mujer en una circunstancia poco agradable con otra persona y por ese motivo pues el sujeto se perdía los estribos y los privaba de la vida. Ya se eliminó la emoción violenta. Poco agradable para él, pero muy agradable para ella. Bueno, entonces se eliminó en ese sentido la emoción violenta. Respondiendo o les doy mi punto de vista. Mi punto de vista, desde luego, todos son respetables y recuerden que en el derecho no hay una respuesta correcta. Hay interpretación, yo les digo cómo resuelvo, pueden apelar y decirme, no, tú estás mal, etcétera. Pero lo importante es que nos intercambiemos estas ideas y que podamos defender nuestro punto de vista con una argumentación adecuada, que es para eso que son estas clases. Fragosa Maredit nos dice, puso en peligro el bien jurídico tutelado al lesionar en un primer golpe e intentó un segundo. Katia Sánchez nos dice, la presencia del testigo lo inhibió, pero quería privar de la vida, piedra sostenida sobre la víctima en el suelo. Juan Carlos Camacho Galaviz, violencia familiar en agravio de adulto mayor. El hecho posterior de la roca no es penalmente relevante porque no arrojó la piedra grande y no hubo un factor externo que impidiera. Muchas gracias. Fíjense que ya se dan cuenta cómo los hechos que se presentan en el día a día nos generan toda esta polémica con relación a los temas de los cuales estamos hablando, porque, reitero, en derecho no hay una sola respuesta correcta. Puede haber muchos aspectos que comentar. Yo en ese caso, compañeros, aun cuando me fue planteado este hecho como un delito de tentativa de homicidio, concuerdo creo que con la mayoría de ustedes. No consideré que estuviéramos ante una tentativa de homicidio, sino únicamente ante unas lesiones calificadas por encontrarse el pasivo inerme y el activo armado. ¿Bajo qué argumentación hice mi resolución? Que no existió ningún acto ejecutivo tendente a privar de la vida a la víctima. Y concordé con lo que comentaba por ahí Gibran, que estábamos más bien respecto del homicidio ante un acto de desistimiento de realizar. Con el primer piedrazo provocó las lesiones. Le provocó lesiones, digo, una fractura. Cuando levanta la segunda, está todavía en la etapa de preparación del evento delictivo que, como les dije, no es punible. ¿En qué momento se vuelve punible? Cuando se realiza algún acto ejecutivo. Y este cuate ya no ejecutó ningún acto tendente a privar de la vida a su tío, porque cuando alguien le grita, él, yo creo que la piensa bien y desiste de su actuar. Tira la piedra y se echa a correr. Entonces faltó el primero de los elementos. No se realizó ningún acto ejecutivo que pudiera producir ese resultado. ¿Sale? Entonces, por tanto, estamos únicamente ante unas lesiones calificadas. No estamos ante una tentativa de homicidio. Vamos con otro ejemplo y nos apuramos un poquito a... Maestro, nada más le interrumpo tantito. Adelante. Mi respuesta es esa. El artículo 29 no es de la entidad veracruzana, refiere. Cuando iniciara la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de llevar a cabo todos los actos necesarios para consumarlo, se aplicará sanción por los actos ejecutados si estos constituyen delito por sí mismos. Entonces, por eso yo le decía que sí había tentativa, adecuándonos a este precepto que le acabo de dar lectura. Nada más es una referencia, porque como dice usted, cada quien los interpreta cada entidad tiene su legislación,
y no vamos a estar de acuerdo en Sí, que sí, sí. esté bien o que esté mal, sino que únicamente son referencias y cosas que se pueden dar una discusión jurídica. Claro, ¿no? Y fíjese, qué bueno que usted acaba de citar este artículo. Me va a permitir comentarles parte del tema. Les digo, como les digo, esto nos puede llevar horas y horas y horas y horas, platique y platique y platique sobre el tema. Nos puede llevar muchísimo. No tenemos el tiempo, desafortunadamente. Pero qué bueno que nos tocó ese tema. Fíjese. Y creo que seguiría, aún con su artículo que acaba de citar, seguiríamos en el mismo tenor. Le explico. Usted nos dice cuando iniciada la ejecución, ¿no? Así dice su artículo, ¿no? Sí, cuando inicia la ejecución del Cuando delito. iniciada la ejecución. Inicia con la piedra, bueno, yo así lo visualizo, ¿no? ¿Cree que nuevamente, o sea, ok, usted nos dice, usted dice la ejecución empieza cuando él levanta la piedra. Yo soy de la idea que ese no es un acto ejecutivo. Ahí no coincidimos, ¿no? No pasa nada. No. Pero esto que usted nos plantea nos permite diferenciar dos figuras. Y eso sí me gustaría que ustedes tomaran nota. Obviamente no lo tengo aquí en las diapositivas porque, pues, como les digo, eran tantos temas que no nos iba a dar tiempo de profundizar. Pero ahí vayan anotando. Esto que nos acaba de comentar la compañera nos permite distinguir a la figura que se denomina desistimiento, que es el que estamos diciendo que ocurrió en este caso, de otra figura que se denomina arrepentimiento. Arrepentimiento. Son dos figuras distintas y están relacionadas con la tentativa o están relacionadas con este tema. ¿Cuándo se da el desistimiento, compañeros? Cuando la persona, como su nombre lo indica, desiste antes de iniciar la ejecución del evento delictivo. Ese es un desistimiento. Y es lo que estamos comentando, se da en el caso que nos ocupa. La persona levanta la piedra, alguien le grita y desiste de la ejecución de la conducta delictiva. Ese es el denominado desistimiento. Y nuevamente retomando lo que comentamos del iter criminis, estaría antes de esta etapa de ejecución, desiste. ¿Cuándo se da lo que creo que nos está comentando la compañera Ludivina? El arrepentimiento. El arrepentimiento se da, compañeros, cuando la persona ya inició la ejecución, pero de ese curso de la ejecución se arrepiente de lo que está haciendo. Y puede dar lugar a que ya no se presente la tentativa también. Les pongo un ejemplo del desistimiento. Imaginemos. Volvemos a poner el ejemplo de los dos que van en la motocicleta y llegado ya a donde está la víctima, el conductor le dice, no, ¿sabes qué? Yo lo que menos quiero son problemas, vámonos. Ahí los sujetos desisten. O como lo que estamos planteando, antes de tirarle la piedra, el sujeto desiste, la tira hacia otro lado. ¿Cuándo se da el arrepentimiento? El arrepentimiento es cuando ya iniciaste la ejecución y durante esa ejecución te arrepientes de lo que estás haciendo. Llega un sujeto, lleva en la mente privar de la vida a su mujer, o la mujer al hombre, pongamos un ejemplo, y le mete 2 disparos. Esos 2 disparos perforan el tórax de la víctima. Lo tiene ya ahí a su merced. Puede en ese momento dispararle en la cabeza y privarlo de la vida. No hay nada que lo detenga. Pero ¿qué hace este sujeto o esta mujer? Ya que lo ve tirado, dice, no, estoy totalmente mal si yo te amo. Y en lugar de darle el tiro de gracia, lo carga, lo sube al coche y lo lleva al hospital donde lo atienden
y ya no pierde la vida. La pregunta es, en ese caso, ¿hay tentativa de homicidio? Compañero Sergio, quería comentar algo previo a esto. Sí, maestro. Bueno, en ese sentido, sí hay una tentativa de homicidio. Bien lo dijo muy claro. Aunque se arrepienta, ya ejecutó el acto. Por ejemplo, hablamos de un delito, otro tipo de delito, el robo. Yo me llevo la cartera y me arrepiento y se lo regreso. Al final ya obtuve de primer momento el resultado. Entonces me arrepentí y se lo regreso, pero el delito ya está cometido. Entonces en el segundo supuesto hay tentativa, por supuesto, no se murió, pero sí fue la agresión. Entonces ahí sí cuadra el delito. Ok, entonces ya existió la agresión, le metió 2 disparos, le dieron en el pecho, no la mata porque se arrepiente y se lo lleva al hospital y en el hospital le salvan la vida. ¿Hay tentativa? ¿Alguien más? ¿Qué opinan? Bueno, Yo creo ya que para... no. Ay, perdón. Adelante, compañera Mónica. Gracias. Yo creo que no hay tentativa porque se supone que la tentativa es interrumpida por un hecho ajeno a la voluntad del sujeto y en este caso no hubo nadie que le impidiera. Fue ella misma la que se dio cuenta que su acción no estaba bien y lo llevó a un lugar donde le salvaron la vida. Muy bien. Concuerdo totalmente con lo que nos comenta la compañera Mónica. Como les dije, para que haya tentativa, todos los requisitos. ¿Hubo actos idóneos? Puede ser que sí, para privar de la vida a una persona. No se produce el resultado, pero la no producción del resultado no fue por causas ajenas a su voluntad. Sí fue, como nos dice la compañera Mónica, su propia voluntad. Él no nada le impedía privarlo de la vida, pero se arrepiente y por su propia voluntad lo lleva para que le salven la vida en el hospital. Entonces ya no se da el tercero de los resultados. ¿Se le puede atribuir una conducta? Sí. Lesiones tal vez calificadas que pongan en peligro la vida, de ser el caso. Sí se le puede atribuir en ese caso un delito, pero ya no estaremos ante una tentativa de homicidio o de feminicidio, según sea el caso. Compañero Gibran. Ahora me queda la duda, según su criterio de juzgador, entonces, si usted tuviera que juzgar esa conducta, ¿qué lo haría decidir entre lesiones que ponen en peligro la vida o disminuyen la función de un órgano o, en su caso, violencia familiar? Ah, bueno. Mire, ya vamos a otros temas, ¿no? ¿Cuál sería la distinción? Pues mire, lo que me va a permitir llegar a una conclusión o algo como lo que usted me comenta, pues es la clasificación que haga el médico de las lesiones, ¿no? Si me dice que son lesiones que ponen en peligro la vida, ya ahí sí, ya entiendo. Nuevamente, cada entidad federativa tiene sus propias clasificaciones legales de lesiones. Aquí en Ciudad de México tenemos lesiones, 8 tipos de lesiones en el 130 del Código Penal para la Ciudad de México, que van desde las que ponían en las que tardaban en sanar menos de 15 días hasta las que ponen en peligro la vida, y esas pasan por las de más de 15 y menos de 60, de más de 60, que disminuyen el normal funcionamiento de un órgano, que producen la pérdida de una función orgánica, que dejan cicatriz permanentemente notable en cara. O sea, les digo, pasamos por... He visto que hay otras entidades federativas que hablan nada más de 15 días, que ponen en peligro la vida y de más de 15 días, algo así. Lo que me va a llevar a una clasificación jurídica, compañero, pues va a ser la clasificación que haga el médico legista de las lesiones. Ahora, si usted me dice, ¿y la violencia familiar? Tenemos criterios, desde luego, que subsisten ambos delitos de lesiones y violencia familiar. Son porque protegen bienes jurídicos distintos. Las lesiones protegen la integridad personal y la violencia familiar, pues el derecho de los integrantes de una familia a una vida libre de violencia. Entonces pudieran compartir, o sea, estar en el mismo plano, lesiones calificadas, violencia familiar, en un concurso ideal de delitos, donde una sola conducta generó
2 delitos. Con esa misma conducta de dispararle, provocaste lesiones calificadas y con esa misma conducta se generaste el delito de violencia familiar. Lo que yo quería que quedara claro con esto es la tentativa y la figura del arrepentimiento y el desistimiento. Espero que hayan quedado claros. Compañera Ludivina. Excelente. A ver, rapidito nada más, es un asunto así. Es una pareja, no llevo asuntos, pero es una pareja en la cual pues lesiona un joven, lesiona a la novia, le pone lesiones de traumatismo craneoencefálico y demás, pero no llega a matarla, sino que efectivamente la lleva a un sanatorio para que la traten, para que le puedan salvar la vida. En dicho sanatorio ya le declaran muerte cerebral y la familia de ella es la que decide que ya había que desconectarla, como se dice coloquialmente, desconectarla ya para que pues esta pasara mejor vida, donan sus órganos, pero él está detenido, o esta persona está detenida por el delito de feminicidio. Sí. Aquí mi pregunta, o sea, ¿usted cómo vería eso? Tomo como ejemplo el ejemplo que lo que nos acaba de comentar hace rato. Sí, claro. Bueno, está interesante lo que usted nos plantea. Recuerden que para que haya tentativa, segundo requisito, que no se produzca el resultado. Que no se produzca el resultado. ¿Sale? Por eso no pudiéramos hablar en este caso que nos dice usted de tentativa. Porque aunque el sujeto se hubiese arrepentido, pues lo cierto es que sí se produjo el resultado. Sí, se murió la persona. Y si se establece bajo un nexo causal, que no causalismo, compañero Gibran, sino un nexo causal conforme a la teoría de la imputación objetiva, si él produjo las lesiones o realizó con estas lesiones, puso en peligro la vida de la víctima y estas fueron las que provocaron la muerte, pues le es atribuible esta conducta de haber privado de la vida de la víctima. ¿Por qué motivo de feminicidio? Por razones de género, y me imagino que en Veracruz, de donde me dice, nos acompaña usted, compañera Ludivina, una de las razones de género es que existe entre ellos una relación sentimental. Yo me imagino, desconozco. Sí, así es. Pero aquí me llama mucho la atención el ejemplo que puso, lo comparé con este. Pero en el ejemplo. Pero en este sí hubo un resultado que sí se murió, el otro nada más fue la pérdida el daño a la salud. Claro, ¿no? Y entonces, por eso ya no hablamos de tentativa. Pero lo que sí quería que aterrizáramos era la diferencia entre arrepentimiento y desistimiento. ¿Sí quedó claro? Sí, quedó claro. Bueno, a mí sí me quedó claro. Gracias, maestro. Muchas gracias. Muy bien, pues miren. Pongo un último ejemplo. No, yo creo que ya no, compañeros, porque si no, tenemos ya nada más media hora y todavía tenemos que hablar de autoría y participación. A ver, ¿alguna duda sobre tentativa? ¿Alguna duda? Bueno, entonces repito, compañeros, cuando ustedes entren al análisis de los asuntos que se les plantean como abogados, en los que exista la posibilidad de una tentativa, bien sea que ustedes sean asesores jurídicos, tengan presentes que tienen que acreditarse estos 4 o 3 elementos, dependiendo de su legislación, para que haya tentativa y que la falta de alguno va a dar lugar a que no exista la tentativa. Pero también ustedes como defensores tienen que tener muy claros estos elementos, porque si falta alguno, no se da la tentativa. No se da la tentativa y esto les puede ser útil para las defensas que ustedes lleven, ¿sale? Entonces, la idea de esta pequeñísima clase, pues era compartirles estas reglas generales. Compañero Rodolfo. Muy breve, maestro. Nomás preguntarle, porque se vieron puros de resultado material muy claros, pero por ejemplo, en delitos patrimoniales como en un fraude, ¿puede
cómo se pudiera actualizar una tentativa o si le ha tocado en alguna ocasión un caso en esos términos. De tentativa de fraude, fíjese que no he tenido yo hasta ahorita ninguno donde exista esa tentativa de fraude. El fraude, como pues creo que existe en todo el país, el verbo núcleo rector es el engaño o el aprovechamiento del error. La idea de que no se produjera, pues sería que fuera causas ajenas a la voluntad de este sujeto. Pero si este sujeto engaña o si, pues no sé, mire, quisiera pensar en uno donde un sujeto engaña a otro, no sé, que le quiera vender. Vamos a poner un ejemplo, vamos a construirlo en este momento. Disculpe, nomás quería preguntarle si considera que dentro de los elementos de la tentativa sí pudiera ser en un momento dado factible o si definitivamente en ese tipo de delitos patrimoniales no se puede actualizar la tentativa. Mire, yo creo que sí se puede dar, porque se da en el robo. Por la naturaleza del fraude será un poquito más difícil y tal vez alguno que ha sido considerado un delito patrimonial y que creo que ha ido cambiando la concepción, la extorsión, que también se da en estas ocasiones la tentativa de extorsión. Vamos a poner un ejemplo ficticio, ¿no? Que se me ocurre en este momento. Yo quiero engañarle a usted y le digo que tengo en venta un departamento y que es de mi propiedad, sabiendo yo que lo acabo de vender hace una semana a otra persona. ¿Sale? Pero yo me quedé con algunos documentos y con estos le digo, mire, aquí están datos de, pues que yo soy el propietario, aquí está la inscripción en el registro público de la propiedad, donde dice que, pues efectivamente yo soy propietario y demás. Y celebramos incluso un contrato de promesa de compraventa. Hasta ahí no hay dinero. Por poner un ejemplo, hasta ahí no hay dinero. Pero ya está este claro ejemplo del contrato de compraventa donde en una declaración yo anoto que Eric Allende Alonso es el legítimo propietario del inmueble ubicado en tal, lo que acredita con tales documentos. Y en este momento nos ponemos de acuerdo para que el día, hoy es 3, para que el día 7 de julio se concretice esta compraventa por un precio de 1 millón de pesos, o de 3 millones de pesos, ¿no? Que serán entregados el día de la firma del contrato. Ya estoy realizando actos ejecutivos para engañar. Ya, más bien, ya está usted engañado. Ya estoy realizando actos ejecutivos idóneos para producir el resultado que es, ¿qué? Obtener un lucro indebido. Pues resulta que usted pues está muy emocionado con el departamento y va y le platica a su esposa y la esposa desconfiada le dice, oye, pero tú eres abogado, ¿a poco le vas a dar el dinero sin haber checado si esa inscripción en el registro público si es correcta y si efectivamente está su nombre? Y usted dice, ay, híjole, es que estaba a precio de ganga. ¿Cuándo nos vamos a hacer de un inmueble a este precio? Pero bueno, y aparte Eric Allende se ve que es una persona decente, un delincuente de cuello blanco. Entonces, usted va e investiga, ya incluso, repito, ya está una promesa de compraventa firmada ante notario, ¿no? Investiga y ve que en el registro público de la propiedad del comercio hay una anotación que dice, con fecha 3 de junio, que hoy es 3 de julio, con fecha 3 de junio, se celebra contrato de compraventa donde Eric Allende le vende a fulano de tal dicho inmueble. Usted dice, entonces ya lo vendió, ya no es propietario, me está intentando defraudar. Se dan todos los requisitos. ¿Hay actos ejecutivos para engañarle a usted? Sí.
Incluso ya eran idóneos porque usted sí que cayó en el error por un momento. ¿Se produjo el resultado? No, no alcancé a obtener fraude. No alcancé a obtener lucro, perdón. Si usted en el contrato de promesa me hubiese dado un adelanto de 100,000, 200,000 pesos, ya se habría consumado el fraude. No por todo, pero ya se habría consumado. Ya habría yo obtenido ese lucro. Entonces, no se produjo el resultado porque usted no alcanzó a darme dinero. ¿Esa no producción de resultado fue por causas ajenas a mi voluntad? Pues desde luego que sí, porque yo no lo saqué del engaño. Usted solito salió de ese engaño. ¿Se puso en peligro el bien jurídico tutelado que es su patrimonio? Pues desde luego que sí. Les digo, son situaciones que no son tan comunes, no son tan comunes como el caso que estamos poniendo, pero sí se pueden llegar a presentar. ¿Por qué no son tan comunes? Porque en estos casos, desde la promesa, ya te piden un adelanto y aunque después te das cuenta que te engañó, pues ya el otro ya se fue con lo que le diste de adelanto, ¿no? Y ya obtuvo ese lucro y ya se concretó el delito de fraude. Entonces, no son tantos los casos, pero sí pueden llegar a suceder. Muchas ¿Verdad? gracias, claro. Muy bien. Mire, ya el compañero Antonio nos cita incluso una tesis de tentativa de fraude. Gracias, compañero. Muchas gracias. Oye, pues ¿alguna otra duda con relación a la tentativa? Espero haya quedado claro. Y esta diapositiva que ustedes tienen a la vista, llévensela en un cuadrito a sus audiencias, van a ver que les va a servir, sobre todo donde esté discutiéndose una tentativa, ¿no? Llévense a las audiencias, les prometo que sí les va a servir. Y si su análisis lo realizan desde estos elementos, van a tener mayores herramientas para poder, en un momento dado, debatir en uno u otro sentido. Compañero Antonio. Muy rápido, maestro. Miren, sí, no les dé pena. Sus apuntes, sus anotaciones, las diapositivas. Yo lo que hice fue una diapositiva justamente del maestro Allende. La capturé, la amplié, la enmiqué. Me la he llevado a audiencias, para audiencia inicial, maestro, le agradezco. Y he logrado no vinculaciones con esos puntos, con esas anotaciones. Aquí entre todos enseñamos y entre todos aprendemos. Tomen caso del consejo. Les digo, yo he logrado no vinculaciones gracias a esos puntos y le agradezco, maestro. No, yo le agradezco a usted. Muchísimas gracias por la atención que tiene, ¿no? Y bueno, y ya para que digan, bueno, ¿y cómo la vamos a enmicar y cómo la vamos a imprimir si no la tenemos? Ahí va. Un segundo, ¿eh? Un segundo. Compañeros, ya para que no tengamos ningún problema, en el chat grupal ya está esta presentación. Ya para que ustedes la puedan descargar con calma y ya la tengan todos ahí a la mano. Recuerden que todo esto es para ustedes. Oye, pues vamos ahora sí al otro tema. Lo vamos a tocar, si ustedes me lo permiten. Vamos a iniciar el tema. Tenemos, creo que tengo otra clase con ustedes donde voy a tocar otros temas en este curso que ustedes están tomando. Tengo otra clase con ustedes. Ahorita les digo en qué fecha tengo 17 de julio. 17 de julio. Gracias. Es en 2 semanas. En 2 semanas tenemos nuevamente clase. En 15 días, el jueves también. Bueno, vamos a iniciar este tópico. Y algunos ejemplos me gustaría platicarlos, pero yo creo que nos va a dar tiempo ya iniciar la siguiente clase platicándolos. Pero ya tienen ustedes la presentación. Y si quieren, ya espero que ustedes los estudien en estos días y ya los podamos comentar, ¿sale? Muy bien, vamos al tema de autoría y participación, porque está regulado y ya lo empezamos a platicar hace unos momentos, todo este tema pues a quién se le puede atribuir la comisión de una conducta delictiva. Y vamos a ver que todos los que intervienen en la comisión de esta conducta delictiva se les puede, pues,
dar una atribución, pero no siempre todos intervienen con el mismo potencial lesivo, no todos intervienen con la misma posibilidad de determinar el evento delictivo, no siempre todos intervienen con el mismo poder en un evento delictivo. Entonces, por eso mismo, hay que saber distinguir qué grado de intervención se le va a atribuir a cada una de las personas. Y para eso nos vamos a meter un poco en dogmática. Autoría y participación. ¿Cuándo estamos ante autores? ¿Cuándo estamos ante partícipes? Muy bien. Aquí en este sentido voy a citar el Código Penal Federal. El Código Penal Federal, que es la legislación, pues que al menos todos compartimos. Sería muy complicado para mí, como les repetía, entrar a cada una de las legislaciones. Qué bueno que cuando intervienen ustedes me dan pauta de lo que está previsto en la legislación de cada una de sus entidades federativas, porque ello me permite, pues, poderles comentar y acercarles un poquito esto a lo que ustedes trabajan todos los días. Pero bueno, de cualquier manera, el que sí compartimos todos nosotros es el Código Penal Federal. Ese Código Penal Federal prevé en el artículo 13 quiénes son autores y partícipes del delito. En los términos siguientes, nos dice los que acuerden o preparen su realización. Los que acuerden o preparen su realización. Aquí, compañeros, creo que es un error de el legislador establecer esto como una forma de autoría y participación, porque dijimos previamente que no pueden ser y no se le puede atribuir a una persona la comisión de un evento delictivo si su intervención quedó en acordarlo o prepararlo. En ese sentido, no pueden ser responsables de la comisión de una conducta delictiva quienes lo acuerden o lo preparen, porque dijimos pueden existir desistimientos, pueden existir otras situaciones que den lugar a que esa persona ya no haya tenido intervención en la comisión del evento delictivo. Entonces yo lo que les pediría con relación a esta fracción primera es que la ignoremos. A los que lo acuerden o preparen no se les puede atribuir una conducta delictiva. Ya dijimos, las conductas son relevantes para el derecho penal hasta la etapa de ejecución. Y dijimos que en preparación, solo cuando esa preparación constituya por sí misma una conducta delictiva. Entonces, eliminamos la primera fracción. La segunda fracción, hablamos del autor material, del autor o autor material. Los que lo realicen por sí, los que lo realicen por sí. Este que lo realiza el delito o este que lleva a cabo el delito de propia mano, se le va a considerar autor o autor material. ¿Sale? ¿En qué casos hablamos de autor material? Pues es el que ejecuta todos los elementos de la conducta delictiva. En el caso del delito de robo, el que entra a la tienda de autoservicio, se apodera de los bienes, sale sin pagarlos, comete un delito de robo. Al que prive de la vida a otro, al que le dispara a la víctima en varias ocasiones sin que nadie lo ayude, sin que nadie lo apoye, llega y le dispara a la víctima en varias ocasiones, la víctima fallece. Tomando en consideración lo que nos comenta Rodolfo, el que engaña a otro sujeto, sin apoyo de nadie, él solito lo engaña, le hace caer en el error y obtiene un lucro de ese engaño. Ese solito, esa persona solita, cometió el delito de fraude. El que violenta y ejerce fuerza en contra de una persona de cualquier sexo y le impone la cópula. Ese habrá cometido el delito de violación. No hay nada que decir sobre el autor material. Lo único que podemos decir es que, basado en las teorías,
el autor material tiene total dominio del hecho, total dominio del hecho. Él decide si se ejecuta o no la conducta delictiva y no tiene influencias externas ni de ninguna otra persona. Más bien, él no está, la decisión de cometer el delito no está sujeto a poderes o fuerzas externas. Él solito decide si se ejecuta o no se ejecuta el delito y decide hacerlo. Ese es el autor material, los que lo realicen por sí. Entonces, sobre esto, el autor material, fracción segunda, tiene total dominio del hecho, dominio funcional del hecho. Fracción tercera, los que lo realicen conjuntamente, los que lo realicen conjuntamente. ¿Cuándo va a haber coautoría? Cuando haya más de una persona que tenga dominio funcional del hecho. Cuando exista más de una persona que tenga dominio funcional del hecho. ¿Qué implica eso, compañeros? Implica, y si quieren tomar nota, dos aspectos importantes. Primeramente, que existe ese codominio funcional del hecho, primero, porque las personas, de acuerdo a un plan conjunto, se dividieron tareas. De acuerdo a un plan conjunto, se dividieron tareas. Segundo, que si eliminamos en la mente la tarea que le correspondió realizar a alguno de ellos, también se modificarían todas las circunstancias del evento delictivo. Que si eliminamos la tarea, mentalmente la tarea que a alguno de ellos le tocó realizar, desaparecería también las circunstancias en que se ejecutó la conducta delictiva. Hace rato hablamos de coautoría. Comentarles entonces, además de esos dos eventos, además de esos dos aspectos que comentamos de la coautoría y ese codominio funcional del hecho, decir, compañeros, que la coautoría no exige que los dos ejecuten la conducta delictiva o ejecuten los elementos del tipo penal, los dos o más personas que intervengan en la comisión de este delito. No exige. Lo único que exige es que la tarea que le haya tocado realizar sea relevante para la ejecución de la conducta delictiva. Así les pongo un ejemplo. 3 personas se ponen de acuerdo para ir a robar un Oxxo. De esas 3 personas se ponen de acuerdo, 2 van a llevar armas de fuego y otra tercera, su aportación al evento delictivo va a ser poner el coche y llevar a las personas en el coche y esperarlas afuera en lo que ellos entran y se hacen de los objetos. Conforme a ese plan común, los 3 tienen ese codominio funcional del hecho. Los 2 que van a llevar el arma, porque si alguno de ellos desiste de esa intervención, pues ya las circunstancias del evento ya serán distintas, ya nada más va a ser uno el que va a intervenir. Pero el que pone el coche, ese no lo tenemos que descartar como autor. Cierto, él no va a entrar a robar y él no se va a apoderar de nada. Pero su función es también esencial en la ejecución de esta conducta delictiva. ¿Por qué motivo? Porque si no los lleva en su coche, estos van a tener mayores dificultades para escapar corriendo o van a tener que buscar otro medio para poder huir y también para poder llegar al lugar. Entonces ya el que no esté presente en ese plan común implica, como les repito, una modificación total de las circunstancias en que se dio el evento delictivo. Por tanto, repito, no es necesario que todos ejecuten la conducta típica o el verbo núcleo rector para que estemos ante una coautoría. Otro ejemplo de ese codominio funcional del hecho, donde uno de los sujetos
no ejecuta materialmente el verbo núcleo rector. Dos jóvenes se ponen de acuerdo para violar a una persona, para cometer el delito de violación. Se dividen tareas. Uno de ellos sostiene y ejerce fuerza en la víctima para que no se pueda mover, mientras el otro sujeto es el que realiza cópula. Esto es el que le introduce el pene por vía vaginal. ¿Quién es el que ejecuta el verbo núcleo rector? Solo uno de ellos. Pero a ambos los vamos a tener como coautores porque tienen codominio funcional del hecho. ¿Por qué motivo decimos que tienen codominio funcional del hecho? Porque actuaron conforme un plan común. Tú la sostienes mientras yo realizo cópula. Y si eliminamos la parte del sujeto que la sostiene, cambian totalmente las circunstancias de ejecución de la conducta delictiva y además ese sujeto fue el que ejerció esta violencia física como medio comisivo para la ejecución del delito. Entonces, a ambos los vamos a procesar por el delito de violación como coautores. Entonces, espero se entienda cuándo vamos a estar ante coautores y cuándo no. Coautores cuando haya codominio funcional del hecho. Otro ejemplo. Hay una pelea. En esa pelea, dos sujetos se están dando golpes con los puños. De repente llega un tercer sujeto, que es amigo de uno de los que se está peleando, y le entrega un arma de fuego a uno de los que se están peleando. Ese que toma el arma de fuego en ese momento le dispara a la víctima y lo priva de la vida. ¿Por qué decimos que hay codominio funcional del hecho? Son coautores. ¿Por qué? Aunque no había un plan común así, no necesitamos un plan común que se haya elaborado desde días antes, ni tenemos un plan común que implique que hayan platicado durante varios días o unas horas antes cómo iban a hacer las cosas. El plan común se puede dar al momento y en ese plan común se desprende que ellos sabían que se iba a privar de la vida de la víctima, lo acordaron en ese momento. En el momento en que el sujeto le entrega el arma de fuego al otro, no es para que lo amenace, es para que la dispare. Entonces, ese plan común se da en ese momento. Y si suprimimos mentalmente la conducta del sujeto que trajo el arma, pues obviamente ya no iba a haber ningún homicidio porque el otro no tenía con qué privarlo de la vida. Por tanto, estamos ante una coautoría. Compañero Rodolfo. Gracias, doctor. Muy breve nomás. Entiendo yo que la diferenciación entre autoría y participación es para efectos de la incidencia al momento de individualizar sanciones. Sí, entiendo que también el Código Penal Federal contiene las reglas para imponer penalidades a los partícipes. Si un código, por ejemplo, como acá el de Sonora, no contempla ese precepto con respecto a la penalidad que se va a aplicar a los partícipes, ¿usted cómo resolvería esa situación si la intervención de una persona solamente fue como partícipe y no está contemplado en el Código Penal? ¿Cómo se le va a sancionar? Bueno, mire, eso lo contestamos hace ratito. Recuerde que nos dice usted, en mi código de Sonora, no, a todos se les sanciona igual, a tanto los autores como los partícipes. Y sí tiene razón, aquí en Ciudad de México, al menos al cómplice y al encubridor se les sanciona con una pena atenuada. De eso tiene usted toda la razón. Pero precisamente por ello se establecen los márgenes de individualización de la pena entre la pena máxima y la pena mínima. Y hay reglas para la individualización de la pena, y recuerde que la regla de individualización de la pena es el grado de culpabilidad.
Y dentro de ese grado de culpabilidad, un aspecto a tomar en consideración, pues es también el grado de intervención del sujeto en el evento. Por tanto, si tengo un sujeto que actuó, como me dice usted, como partícipe y otro que fue quien ejecutó materialmente la conducta, no los puedo sancionar igual. Dentro de este margen que yo tengo entre el mínimo y el máximo, pues obviamente al partícipe o al cómplice auxiliador lo voy a sancionar con una pena más baja que al que sí ejecutó la conducta delictiva. Así nos tenemos que mover. Lo ideal sería, y creo que sí sería ideal, como aquí ve el párrafo final del Código Penal Federal que nos dice que para el 6, auxiliador, el 7, encubridor, y el 8, que es algo que se denomina autoría indeterminada, se aplicará la punibilidad dispuesta por el artículo 64 bis y si revisamos el 64 bis es una pena atenuada. Desafortunadamente nos dicen Sonora no está así, pues puede ser un buen planteamiento para su legislador que no se sancionen a todos igual, ¿no? Que al menos los partícipes que no tienen, ahorita que estamos hablando del dominio funcional del hecho, pues vamos adelantando que los partícipes, la gran diferencia que tienen con los autores es que los partícipes no tienen dominio funcional del hecho. Entonces sí sería ideal que sí existiera una legislación que estableciera una pena diferenciada para estos. Muchas gracias, doctor. Muy bien, pues les agradezco a todos, compañeros. Como les dije, son demasiados temas para tocar en 2 horas. La clase del jueves próximo vamos a continuar con esto. Me voy a apurar para ver 2 o 3 ejemplos que toquen cada una de estas formas de autoría y participación. Y vamos a avanzar con los temas que nos toca conversar ese día, que son estado de necesidad justificante, ejercicio de un derecho y cumplimiento de un deber como formas de o causas de justificación. Nos dice Oscar Hernández, el caso de un linchamiento, ese es el caso, compañero, típico de la autoría indeterminada, pero lo vamos a platicar la siguiente clase con mucho gusto. Me lo recuerda para que lo toquemos, ¿sale? Pues sin más, espero que pasen una excelente noche, compañeros. Les mando un abrazo hasta donde quiera que se encuentren y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Buenas Gracias, noches. maestro.